A las 8:18 de la mañana tenemos lo último de la información. Iniciamos nuestra agenda de actividades hoy miércoles 23 de agosto desde la Sala Grau, Palacio Legislativo, sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera, en donde se presenta el ministro de Economía y Finanzas, el señor Fernando Zavala, para tratar las perspectivas y planes de desarrollo para la economía peruana 2017-2018, así como también el impacto de las leyes del fraccionamiento especial FRAES y del IGB justo, y opinión sobre el proyecto de ley número 1167-2016 del Congreso de la República, ley que impulsa medidas extraordinarias y urgentes para estimular la economía de los damnificados a consecuencia de los desastres naturales ocasionados por el fenómeno del Niño costero, entre otros temas. Adelante, por favor. El otro indicador importante es la inversión pública, que es donde nosotros como Estado podemos tener algún tipo de impacto. Ya hemos conversado en este Congreso, justamente aquí me tocó estar en la Comisión Lavajato, y hablamos cómo todo el caso Lavajato hizo que la inversión pública no creciera, y además, si le sumamos el Niño costero, que fue otro shock, tenemos 2 puntos menos del PBI, y eso, digamos, se refleja obviamente en la inversión pública. Entonces vemos una caída importante, lo que les vengo a decir que ya la inversión pública comenzó a repuntar y estamos en el terreno positivo. A la derecha el déficit fiscal. El déficit fiscal estamos en menos 2.7. Como ustedes recordarán, señores congresistas, hace poco ustedes aprobaron que el límite sea menos 3%, justamente para poder incluir los recursos que estamos destinando al fenómeno, a la reconstrucción del fenómeno del Niño costero. Entonces tenemos ese espacio entre menos 2.7 y menos 3 para poder seguir con inversión pública para que la economía se dinamice. Siguiente. Esta es una buena señal, hay recuperación de algunos indicadores de inversión privada. Tenemos que recordar, señores congresistas, que por 14 trimestres consecutivos, 14 trimestres, la inversión privada ha caído. Es decir, en términos generales, 4 años donde la inversión privada no está creciendo. Y eso es algo que juntos tenemos que revertir. Como sabemos, más del 80% de la economía depende de la inversión privada. Entonces ahí vemos 2 indicadores interesantes que nos dice que hay signos que nos pueden decir que el próximo año vamos a tener, si es que hacemos las cosas bien, inversión privada en positivo. Tenemos crecimiento en cementos, 3.5, y eso es sin todavía las obras de reconstrucción del Niño, y tenemos importación de bienes de capital de minería y comercio creciendo al 18%. Y en la derecha, este es un indicador de avanzada, más o menos el indicador es 3 o 4 trimestres de avanzada con respecto a mayores inversiones mineras. Y es el indicación de exploración minera total, que está, como bien vemos ahí, creciendo casi al 49%. Entonces, esos signos adelantados de que se vienen crecimientos importantes en el sector. Siguiente. Y este es uno que les comentaba, el tema de confianza, ¿no? Esto es lo que se recoge tanto en el Banco Central como en apoyo consultoría. Ven cómo había un tramo optimista en la confianza de los empresarios, luego comienza a descender, el fenómeno del Niño hace que caiga muchísimo, ya en el tramo más pesimista, y se logra una cierta recuperación. Trabajando juntos seguramente podríamos lograr que este indicador fuera más acentuado en el tramo optimista. Siguiente. Entonces, esperamos un mayor dinamismo en los próximos meses. Acá hay, si ustedes ven la línea azul, van a ver que es una línea que se ve una V. Eso es lo que queremos, y la congresista Arauz conoce, es una recuperación rápida, porque eso en V. No es un simple rebote, sino es más que un rebote, porque realmente estamos creciendo. Eso es la demanda interna, muy influenciada por el gasto público. Ya en el gasto privado vemos que la recuperación es más lenta,
Eso depende del sector privado y esa es la curva que queremos finalmente influir para que hayan decisiones de inversión y de consumo que tengan impacto más fuerte en la economía. Es un poco donde estamos, así que las cosas se ven que pueden cambiar de rumbo, ya tenemos ciertos indicadores, así que estamos confiados que este año vamos a crecer a 2.8 de crecimiento, 2 puntos menos, ya sabemos, por el Niño Costero y Lavajato, y creemos, vamos a sacar el marco macroeconómico, que es justamente la base de la ley de presupuesto y de endeudamiento que le vamos a mandar la próxima semana. Inicialmente estábamos en un tramo de 3.8, ahora vemos las cosas que podemos llegar a un 4% el próximo año. Siguiente. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el corto plazo para que esto se dé? Siguiente. Gasto público e inversión pública, los dos ya con tendencia positiva. Siguiente. Estas son todas las medidas que hemos tomado, algunas también con el apoyo de este Congreso y especialmente de esta comisión. Son, más o menos, estamos metiendo la economía como 9.000 millones de soles, desde plan de estímulo para atención de desastres hasta impulso del consumo, por ejemplo, bonos por única vez para las familias que son pertenecientes a juntos, que están en las zonas afectadas, también lo que significa mecanismos de trabajo temporal. Estamos, por ejemplo, 50.000 empleos generados en las zonas afectadas. Entonces, todo lo que hemos hecho, y todavía me falta un proyecto de ley para reasignar gastos. Con eso terminaríamos este paquete de 9.000 millones de soles para asegurar que nosotros, desde el gasto público, que es lo que podemos influenciar, tenga un impacto positivo en la economía. También les he puesto a la derecha lo que significa agilizar la tubería. Y ahí agradecerle otra vez al Congreso porque hemos podido sacar algunas leyes para reasignar presupuesto. Eso es algo que sí en la nueva ley de presupuesto vamos a pedirle aún mayor flexibilidad, porque hay algunos ejecutores que no lo hacen bien, tenemos que reasignar. Si todo tenemos que regresar al Congreso, es complicado. Entonces vamos a plantear un mecanismo que nos permita encontrar, digamos, un mecanismo que ustedes puedan fiscalizar y supervisar, pero que nos permitan a nosotros también avanzar. Hemos mejorado la programación de inversiones, tratando de tener procesos estandarizados. Hemos también hecho compras en el sistema cambios en el sistema de compras, desde cambios en los procedimientos, como también hemos cambiado, digamos, la jefatura para tener procesos que nos ayuden a ser más ágiles sin descuidar la transparencia del sistema. También, bueno, hemos potenciado los recursos humanos, a veces en cantidad, para que nos ayuden en este proceso. Siguiente. Entonces, en el corto plazo, próximos 18 meses, con este impulso fiscal y con una mejor ejecución pública, vemos un crecimiento cercano al 4%. Ahora, esos son los próximos 18 meses. Tenemos que también trabajar de la mano de esta comisión para ver cómo hacemos para que ese crecimiento no solo sea 4, sino sea 5 y quizás 6% en el próximo quinquenio. Y esos son los temas de mediano plazo que tienen que ver con la productividad y competitividad de nuestro país. No voy a entrar en detalle en todo, pero sí quiero darles como un marco general. Siguiente. Y ahí hemos, esta lámina para mí me parece fundamental, ¿no? Podemos hacer toda la inversión pública que queremos, pero el que mueve la aguja de forma muy importante es la inversión privada. Entonces ahí vemos esta caída que les había hablado en la inversión privada, ¿no? Entonces hay un efecto caída en precios de los minerales. Hay sí una mayor tramitología que se ve en el gobierno anterior, después viene Lavajato, Niño Costero, ruido político, etcétera, y hoy día vemos con optimismo cómo a través del impulso del gasto público, el aumento de los precios de los minerales y un mejor trabajo Ejecutivo-Congreso, podemos llegar a crecimientos del 5% en la inversión. Esa para nosotros, ahí lo he puesto además con mayúscula, inversión privada es la clave de esa recuperación en el mediano y largo plazo. Siguiente. Hay 4 cosas que estamos trabajando desde el sector público, desde el gobierno central.
Uno se llama el Plan Bicentenario de Infraestructura al 2021. Lo que queremos es asegurar inversiones públicas a través de inversión pública, APPs o obras por impuestos, de recursos que llegan a 191.000 millones de soles, es decir, 60.000 millones de dólares. Y eso tiene que ver desde carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera. Entonces, mucho énfasis en infraestructura. El segundo gran tema para mejorar competitividad, todo el tema de generación de empleo. Y ahí, por ejemplo, hay ya algunas propuestas en la Comisión de Trabajo, señores congresistas, que tenemos que ver cómo podemos avanzar. He visto también que ya desde esta comisión se ha pedido poder ver algunos de esos temas. Creo que es importante que ustedes lo puedan revisar. Eso ayuda a mejorar la competitividad del país. El tercero, que cruza muchos sectores, es simplificación administrativa y calidad regulatoria. Desde el Congreso se ha iniciado un proceso muy interesante que tiene que ver con esa revisión de todas esas leyes que existen. ¿Quién está presidiendo esa comisión? Pedro Laechea. Bueno, ahora hay que… Sí. Con Alberto. Igual que ustedes están haciendo ese proceso, que es tan importante ver esas leyes que no… En el Poder Ejecutivo estamos haciendo esa revisión de la calidad regulatoria de todos esos procedimientos que se han creado en los últimos años, a ver si tienen base legal, si tuvieron el impacto que se deseaba en su momento y si realmente están ayudando o al ciudadano o a la economía. Este año vamos a revisar 2.000 procedimientos, empezando por Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, etcétera, y el próximo año esperamos hacer otros 2.000. Entonces, simplificación administrativa es algo que realmente puede ayudar a un crecimiento de la economía. Y el cuarto tema es desarrollo sectorial, ¿no? Entonces, ahí tenemos desde lo que estamos haciendo a nivel de minería, con esta supervisión de 12 proyectos que pueden ser muy dinamizadores. Sí hay que ser muy concretos aquí. Si queremos pasar de crecimientos de 4 a 6%, tenemos que desarrollar la industria extractiva, tanto la minería como hidrocarburos. En desarrollo sectorial también estamos trabajando todos los temas de turismo, todos los temas de facilitación de comercio. Igual que ustedes, después de muchos años han logrado sacar esta ley de exportación de servicios. ¿Cómo se llama la ley de exportación de servicios? Nosotros a nivel del Ejecutivo también vamos a la próxima semana a anunciar una serie de medidas que justamente buscan facilitar el comercio. Entonces, estos son los 4 temas a gran escala que queremos trabajar en términos de competitividad, y congresista, quizás en otra oportunidad puedo venir con el detalle para conversarlos aquí en la Comisión de Economía, porque varios de los temas que pasan por la competitividad país pasan justamente por la aprobación de esta comisión. Siguiente. Siguiente. Márcalos todos. Sí, simplemente de estos 4 temas, en qué sectores se impactan, ¿no? Como ven, hay una combinación entre desde el inmobiliario, industria, retail, turismo, educación, sistema financiero. Dale. Agenda legislativa. Hay 4 proyectos que están ustedes trabajando, que han sido enviados por el Poder Ejecutivo en meses anteriores, que no se pudieron discutir, y ahora voy a tratar de referirme a ellos. Uno, la ley de mercado de capitales. Necesitamos crear mayor dinamismo en el mercado de capitales, mayor opciones, mayor competencia, que finalmente tenga impacto en términos del financiamiento de las empresas. El segundo es uno, y eso seguro va a ser de mucho interés de la congresista Schaeffer, es obras por terrenos, que es un proyecto que justamente busca viabilizar hay uno que nosotros mandamos. Ok. El obras por terrenos lo mandamos con esta finalidad justamente de cómo podemos hacer para desarrollar proyectos, por ejemplo, en las riberas del río, por el sector privado, que tenga compensación en tierras, y así asegurar un afianzamiento hídrico importante.
El tercero tiene que ver con adquisición de predios para obras de infraestructura. Tenemos que agilizar los procesos para que el Estado pueda adquirir predios y desarrollar infraestructura. Eso es algo que está pendiente cuando hay una obra pública o cuando hay una concesión o cuando hay una APP. Los procedimientos pueden tomar años. Si realmente no tomamos la decisión de esta propuesta, ese proceso va a ser muy lento. Y el cuarto tiene que ver con un proyecto de devolución de IGB que mandamos también con relación al fenómeno del niño costero. Buenos días. Y que también sería súper importante, la congresista Schaeffer también creo que le va a interesar porque está justamente en el área de influencia de la afectación del niño costero. Esos son los que están ya en la comisión. Les cuento qué podría venir y ahí estamos este 25, de acuerdo a las coordinaciones que hemos hecho con el presidente del Congreso en términos de agenda legislativa, estamos priorizando 8 temas: ley de mercado de capitales, ley de hidrocarburos, banco de terrenos del Estado, reforma de reguladores, sueldo de reguladores, ley de cooperativas de ahorro y crédito, ley de cabotaje y ley de la ventanilla única para comercio exterior. Son algunos de los temas que vamos a priorizar en esa agenda que le hemos ofrecido al presidente del Congreso enviar y que seguramente van a ver ustedes aquí en esta comisión. Siguiente. Entonces ya, vamos a los temas que tenemos que exponer. Uno, y es una ley que hemos mandado, una propuesta de ley que hemos mandado ya en la legislatura anterior, casi al final, ¿no? La verdad que no había mucho tiempo para discusión. Promover el mercado de capitales. Entonces, un primer objetivo es generar mayor competencia. Y eso lo hemos planteado en 2 ámbitos: fondos mutuos y fondos de inversión. En el caso de fondos mutuos estamos creando la figura del distribuidor de cuotas, es decir, estamos tratando de buscar la especialización. Y en el caso de los fondos de inversión es flexibilización de los requerimientos en función al tipo de fondo, justamente para generar mayor competencia. ¿Qué queremos? Es contar con más canales de distribución y reducir las barreras de entradas, requisitos que incentivarán la oferta de productos. Es bien importante. Uno, con esta promoción de fondo mutuo, fondo de inversión, creas mecanismos para financiamiento de empresas, proyectos, etcétera, pero por otro lado también das alternativas de ahorro a las personas y a las empresas. El segundo objetivo de la propuesta que les hemos mandado tiene que ver con generar eficiencias, tanto en fondos mutuos como en todos los temas de negociaciones, como en infraestructura del mercado de valores. Por ejemplo, ¿qué hemos buscado acá? Se permite que una sociedad administradora tercerizar la gestión de inversiones y otras actividades, es algo muy común en otros países. Permite la negociación directa de facturas y deuda pública. Se incluyen, por ejemplo, requisitos prudenciales según las actividades de la sociedad agente de bolsa y permite integración corporativa entre las bolsas y los mecanismos de Cavalli. En términos de racionalidad de estas propuestas de eficiencia, reducir costos. Por ejemplo, si nosotros vemos el mercado de valores, llega muy bien a la gran empresa, ya está llegando a la mediana empresa, pero todavía no permitimos que estas propuestas lleguen a la pequeña y microempresa. Entonces, justamente estas modificaciones permiten que el mercado de capitales no solo ayude a fondear grandes empresas, sino todo nivel de empresas, enfocado mucho a las MIPES, que creo que es una preocupación que compartimos con esta comisión. Permite el desarrollo de las sociedades agentes de bolsa y mayor eficiencia corporativa y mejores tecnológicas, es decir, nos estamos poniendo al día en términos de mejoras tecnológicas que ya se dan en otras partes del mundo. Siguiente. Un tercer objetivo, integración financiera, otra vez de fondos mutuos y fondos de inversión, que queremos flexibilizar requisitos para fondos de países con integración financiera, es decir, estamos dándole mucho énfasis y hay que reconocer, señores congresistas, hay mecanismos interesantes que ya se han desarrollado en Colombia, en Chile, en México,
que gracias a esta alianza nos va a permitir acceder. Nosotros tenemos cada vez que ir mejorando nuestra legislación para esa integración que es tan importante con estos países que tienen mercados financieros más profundos que el peruano. Entonces estamos acá planteando este concepto de pasaporte de fondos. Cuarto objetivo de esta ley, oferta de instrumentos financieros, certificados bursátiles, fondos de inversión, que se quiere mayor flexibilidad en estructuración de programas, en requisitos de salida de inversionistas. ¿Y cuál es la racionalidad de esta propuesta? Agrupar instrumentos de diversas características y fomentar la constitución de fondos como fondos de facturas, es decir, tratar de promover también la especialización si se pudiera requerir y si finalmente hay demanda en el mercado. Entonces creemos que es una ley de mercado de capitales, una ley promotora, es una ley que nos permite estar en estándares internacionales que se dan hoy y esperemos que tengan una buena discusión de este tema que realmente va a ayudar sobre todo a ampliar los mecanismos de financiamiento en el mercado, no solo a grandes empresas, sino especialmente a pequeñas y microempresas. Siguiente. El otro proyecto que me han pedido comente es la ley de obras por terrenos. Como les comentaba, es la idea de crear un régimen especial para aprobar inversión privada en el manejo integral de cuencas, para la prevención o mitigación de riesgos de desastres. Realmente es una ley innovadora, como lo fue en su momento la ley de obras por impuestos. Ahora venimos con un mecanismo adicional que es obras por terrenos. Puede ser una iniciativa privada, puede ser una iniciativa pública. La idea es que son proyectos con titularidad del Gobierno Nacional, es decir, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y después pasaría al Ministerio cuando termine los 3 o 4 años. La idea es aplicar las disposiciones de los proyectos de activos del Decreto Legislativo 1224 para este mecanismo. Si vemos la siguiente, vamos a ver la dimensión. En esta primera etapa estamos hablando de 5.000 hectáreas que podrían ser beneficiadas, sobre todo en esta faja marginal de los ríos. Ahí hemos puesto algunas. Siguiente, para que vean el dato de… Ahí hemos puesto, ¿no? Entonces, asumiendo un valor de $10.000 por hectárea, alcanzaría un valor de $56 millones, que es una cifra menor a los $2.000 millones que se necesitan para proteger las principales cuencas. Es decir, todavía es un mecanismo que ayuda, pero no soluciona por completo. Sin embargo, va en el camino correcto en términos del financiamiento hídrico. Entonces, lo que se hace es básicamente generar nuevas hectáreas que están en el borde a cambio del reforzamiento hídrico. Acuérdense que con reconstrucción de cambio estamos llegando al afianzamiento en 15, 16 ríos, sin embargo hay más ríos y además acuérdense que esas riberas tienen cientos de kilómetros muchas veces, ¿no? Entonces la posibilidad que se genera con esta obra por terrenos es importante. El tercer proyecto, siguiente, es uno que es la insistencia bajo otro, con algunas modificaciones de lo que fue un decreto legislativo que el Congreso observó. Observó porque yo entiendo que había una preocupación de que el proyecto de ley estuviera contraviniendo ciertos temas que tienen que ver con las comunidades y todo el tema de consulta previa. Entonces lo que hemos hecho es precisar justamente que esta ley no tiene ninguna injerencia ni se cruza con ningún caso de comunidades indígenas o consulta previa. Se aplica a obras de infraestructura, son priorizadas las que estén en APP y obras por impuestos. La idea es crear un proyecto especial de acceso a predios para obras, es decir, es como una unidad que se llama APIP. La idea es que se optimizan tiempos y recursos para poder avanzar en ya sea proyectos de infraestructura o APPs. Y ahí lo que he puesto abajo es lo que dice el texto, y es: se excluye las zonas declaradas intangibles por tratados internacionales, con procedimientos específicos para su obtención, áreas naturales protegidas,
territorios de propiedad o posesión de pueblos indígenas y áreas de reserva natural territorial o reserva indígena. Es decir, expresamente estamos poniendo que este proyecto de ley no afecta las comunidades. Eso para tranquilidad del Congreso. Siguiente, acá es el procedimiento que está en la ley. Lo que queremos es un proceso rápido para obtención de predios. Hoy en la preparación, identificación y adquisición de propiedad y hasta la entrega hay una multiplicidad de actores que participan, muchos procedimientos, muchas leyes. Estamos tratando de tener un proceso simplificado que nos ayude a avanzar de una forma más rápida. Acá le hemos llamado, y creo que el título es Liberación de interferencias para poder avanzar en estos procesos. Siguiente. El cuarto proyecto que les vengo a sustentar, congresista Schaeffer, esto es para las zonas afectadas, es el régimen de devolución del IGB para MIPE. El objetivo es la recuperación anticipada del IGB por compra de bienes de capital. Es una medida excepcional en zonas de desastres naturales. Es decir, estamos focalizando este beneficio a las zonas afectadas. Las empresas que se verían beneficiadas, ingresos anuales hasta 300 UITs, inscritas en REMIPE, y la idea es que esté vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. La verdad que este es un caso donde estuvimos viendo si lo hacíamos por decreto de urgencia, por la importancia, decidimos venir por el Congreso, pero ya han tomado varias semanas justamente por el receso parlamentario, así que les pediría que lo vean con la prioridad. Básicamente es ampliar el beneficio que ya tienen hoy empresas de mayor envergadura, focalizada para MIPE en las zonas de atención, de fenómeno del niño. Eso es, me pidieron también que venga acá a exponer el impacto de unas medidas que se aprobaron en el Congreso sobre el IGB. Y después voy a aprovechar, también quiero mostrarles un cuadro de recaudación del IGB, lo tenemos después ya, que es algo que necesito también de el apoyo de todos ustedes. Entonces, a ver, se aprobó una ley que es la 30524, que es la prórroga del pago del IGB para la micro y pequeña empresa, que también se le llama ley del IGB justo. Bueno, el objetivo ustedes lo saben, los beneficiarios, micro y pequeñas empresas, ventas anuales hasta 1.700 UITs. Efecto, en términos prácticos, es la postergación del pago por 3 meses posteriores a su obligación de declarar. Exclusiones, MIPE con deudas, y la vigencia desde del 1 de marzo del 2017, es decir, a partir de la fecha de publicación del reglamento. Efectos, lo que tenemos es en febrero, contribuyentes acogidos a la prórroga del IGB, 47.000, ventas grabadas, etcétera. Deuda acogida, creo que va a ser más importante ver el recuadro de deuda acogida. Estamos hablando de 132 millones, en marzo 159, abril 146, es decir, en promedio 150 millones de soles en términos de acogimiento. Entonces es un mecanismo que ha funcionado. Sí tengo que reconocerles, señores congresistas, que esto ha afectado la recaudación del IGB en el corto plazo. Ustedes deben haber visto en los medios de información, en los periódicos. Se cae la recaudación del IGB, ahí hay 2 efectos, ¿no? 3 efectos. 1, menor actividad económica. 2, niño costero. También cuando tú declaras en emergencia, parte de las medidas que implican la declaratoria de emergencia es postergar el pago del IGB, y 3, el IGB justo. Ya después de algunos meses ya el IGB se ha normalizado y ya estamos en impacto positivo, pero sí, los primeros meses, todas estas medidas juntas tuvieron un efecto negativo en el IGB, que esperemos, ya vemos un cambio de tendencia, esperemos que se mejore en los próximos meses. Siguiente. También fraccionamiento fue una medida que se dio de
desde el Congreso y también desde el Ejecutivo. En términos de condonación de deudas menores a una UIT, acuérdense que lo que plantea la ley es se elimina la deuda si es que es menos de una UIT y habían algunas exclusiones. Si quieren vamos directamente a la siguiente página para que vean el alcance, ¿no? Estamos hablando de 17.800 solicitudes, 1.000 millones de soles que se ha pedido solicitar. Estamos hablando de pequeñas deudas y por debajo de una UIT se cancelaba. Resoluciones aprobadas son 17.441, realmente la mayoría, casi 1.000 millones, y lo que está pendiente son 420 por 15 millones. Es decir, la mayoría de resoluciones ha sido aprobada. ¿A dónde se han ido los contribuyentes? Al pago del contado, un menor número, 5.300 personas o empresas, 50 millones, y al fraccionado 12.000, es decir, 2/3 partes de los que se han acogido al FRAES se han ido por el pago fraccionamiento. En términos de descuento, estamos hablando de casi 600 millones de soles, realmente un beneficio importante para sobre todo las MIPES. Las pendientes, yo creo que se van a tramitar relativamente rápido, ahí está también la división, más en pago al contado que pago fraccionado. Estos son el típico de medidas que hay que dar solo una vez y no se pueden volver a repetir si no creas conductas no deseadas en términos de no pago del impuesto. Siguiente, me pidieron también que dé algunas indicaciones de medidas que se han dado a favor de los damnificados. Me comentaban que hay también algunos proyectos de ley que buscan tener algunos beneficios para los damnificados. Quería aquí recordarles cuáles son las medidas que ya se han dado desde el Ejecutivo para no duplicar esfuerzos. Siguiente.